Saludos cordiales, mi nombre es Stalin Pardo, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, de la carrera de Ingeniería en Electromecánica, de la materia de Física, con el ingeniero Diego Proaño. Y el tema de este video es el diseño y construcción de una maqueta de movimiento perpetuo. Pues bien, empezamos con la introducción, que es la teoría al tema, y vamos a partir con la definición, que una máquina de movimiento perpetuo hipotéticamente sería capaz de continuar funcionando eternamente después de su impulso inicial, sin necesidad de una energía adicional, o sea, una energía extra, y se basa en la idea de la conservación de la energía. Y dice hipotéticamente porque hasta ahora no hay una máquina de movimiento perpetuo. Hasta ahora no ha habido. Entonces por eso se dice que aquí es hipotéticamente. Vamos a la parte del funcionamiento, que en este tipo de máquinas pues eliminados por completo todo el factor de rozamiento, esto es para que haya movimiento libremente, que tiene cualquier máquina con el suelo o el aire. Al no tener ningún tipo de rozamiento se puede llegar a alcanzar un trabajo interminable, es decir, infinito. No es posible olvidar las leyes de la termodinámica, que efectivamente son las que contradicen a este tipo de movimiento, ya que están muy bien establecidas tanto en la teoría como en la práctica. Cuando se habla de las máquinas de movimiento perpetuo se generan controversias y desconfianza, puesto que no existe ningún modelo que pruebe su viabilidad al 100%. Es por eso que hasta ahora no hay ninguna máquina de movimiento perpetuo. Y tiene sentido de acuerdo a las leyes de la termodinámica. Es decir, esto va en contra de todas las leyes físicas. La clasificación, pues tenemos las de primera especie y las de segunda especie. Las de primera especie es que toda la máquina que funciona perpetuamente y produce trabajo sin ninguna entrada externa de energía y sujeta a ninguna pérdida. Pasado el tiempo, la máquina seguirá funcionando sin detenerse. Y las de segunda especie, que es que toda máquina que funciona periódicamente, la cual transforma el total de la energía en otro tipo, ya sea mecánica, eléctrica o cualquier otra, sin pérdida alguna en el proceso. Es lo que la mantiene firme en su movimiento. Pues bien, vamos a ver algunas de las máquinas de movimiento perpetuo, las que son las más famosas, por así decirlo. Y tenemos a la del móvil perpetuo de billar de Honnecourt, que trata de, como vamos a describirlo ahorita, que en sus páginas muestra un croquis donde se observa la imagen que vemos aquí, una rueda con 7 martillos articulados, 4 en el lado izquierdo y 3 en el lado derecho. Honnecourt comenta que los eruditos trataban de inventar la máquina del movimiento perpetuo, pero no aclara si la idea es factible, es decir, si la idea funciona o no funciona. Entonces, como podemos darnos cuenta, desde aquí ya empezaba el hombre con esa idea de generar una máquina que genere energía sin necesidad de algún otro, de manera indefinida. Y como este hombre inició con dicho pensamiento, pues ya vinieron más ideas en los diferentes años que han venido progresando. Por ejemplo, la rueda de Bhaskara, que en el siglo XII en la India, los rayos de la rueda son huecos y están llenos hasta la mitad de mercurio. Por la inclinación de los rayos, la rueda en teoría debería girar en el sentido de las agujas del reloj, como podemos observar en la imagen. Es el diseño de Bhaskara. Hay otro que es el frasco de autollenado de Robert Boyle, que nos dice que un sifón está formado por un tubo en forma de U invertida, con uno de sus extremos sumergidos en un líquido que asciende por el tubo a mayor altura que su superficie, desaguando por el otro extremo.
Para que el sifón funcione, el orificio de salida debe estar más abajo de la superficie libre, pues funciona por la gravedad y debe estar lleno de líquido, ya que esa conectividad permite que el peso del líquido en la rama del desagüe sea la fuerza que eleva el fluido en la otra rama. También tenemos otro tipo de diseño, que este es el motor de Penderev, o también conocido como un motor de imanes, que trata esto en sí, que cuando se juntan los polos opuestos de un imán, estos se atraen, pero por el contrario, cuando se intentan unir el mismo polo de los dos imanes, esto resulta imposible, que ambos se toquen, ya que ambos se repelan. Pues bien, el motor magnético emplea la fuerza que repela ambos polos para generar un movimiento y transformar dicho movimiento cinético en electricidad. Pues bien, vamos a empezar con la parte del diseño y la construcción de la máquina. Tenemos nuestros materiales, que vamos a necesitar 8 amarras. Las amarras son creo que todos las conocen, son esas tiritas negras. Un aro de bicicleta y vamos a usar 8 botellas plásticas. Vamos a partir con el procedimiento y aquí vamos a explicar el procedimiento de armado, valga la redundancia, y la calibración, y de paso también ya poner a prueba nuestra máquina de movimiento perpetuo. Bien, vamos a empezar con quitarle el contenido a nuestra botella. Le vamos a dejar hasta la señal de aquí. Viene una señal aquí de cada botella. Cabe recalcar que cada botella es de 200 mililitros. Entonces vamos a vaciarlo en un recipiente. Hasta la señal indicada. Y este procedimiento pues lo realizamos con las 7 botellas restantes. Y pues como podemos ver aquí hemos colocado el contenido de nuestras botellas y procedemos a armar nuestra rueda. Pues ahora vamos a empezar con el armado, que tenemos aquí nuestro aro, perdón. Y el proceso va a ser el siguiente. Vamos a colocar nuestras 8 botellas y tienen que estar en una distancia igualitaria, cada una separadas. Y una vez señalado, no sé si se puede observar las señales que tiene mi llanta. Si se observa, perdón. Pues bien, lo siguiente es colocar nuestra botella así. Ahí. Y pasar el amarre. Pues bien, vemos cómo quedó. Y este proceso pues lo hacemos en cada una de las segmentaciones señaladas, como por ejemplo aquí o por aquí. Y tendremos lista nuestra rueda. Pues bien, vamos a partir con la explicación de la calibración de nuestra máquina de movimiento perpetuo. Que empezamos con la altura. Le tomamos la altura desde el suelo hasta el centro de nuestro círculo, que aproximadamente son unos 53 centímetros. El radio de nuestra circunferencia son 20 centímetros. Y vamos a explicar que cada botella tiene un contenido total cuando está llena de 200 mililitros. Y cada una está por la mitad, es decir, que está en unos 100 mililitros. Vamos a explicar qué fue lo que usé como base, que en mi caso yo usé la misma bicicleta, pero usé el mismo eje, el eje de la llanta, para sujetarla con tornillos aquí y así poder tener nuestra base
para que se quede estático nuestra máquina de movimiento perpetuo. A continuación procedemos a probar nuestra máquina de movimiento perpetuo. Una vez ya presentado nuestra máquina de movimiento perpetuo, procedemos con el cálculo de errores. Que para empezar tenemos nuestra tabla de variable que nos da nuestros parámetros físicos, del cual es el radio, el tiempo y las revoluciones por minuto. Su símbolo, su dimensión y sus unidades. Tenemos los resultados, en el cual nos dice que el tiempo a ser constante, el de 2 minutos que se tomó, perdón, 1 minuto, y el radio que tenía nuestro aro de bicicleta son constantes, entonces no existe un error absoluto ni un error relativo. Tenemos el cálculo de revoluciones por minuto, la frecuencia y una velocidad angular. Como se puede apreciar en la tabla, ahí están sus valores y su respectivo error absoluto y relativo. Vamos a las conclusiones, que pues mediante la construcción de la máquina de movimiento perpetuo se llega a la conclusión que las máquinas de movimiento perpetuo, valga la redundancia, a pesar de que no pueden existir, han mantenido inquietos a inventores a lo largo de la historia, y es gracias a los sinfín de intentos por conseguir lo imposible que se logró sentar las bases y nociones generales de la física. Se definió el trabajo y la energía y se inició el estudio de la termodinámica. Como podemos ver, en la mayoría de los casos, al pasar de los años han habido full inventores que han buscado esto, pero que hasta la actualidad no lo han logrado. Pero ese hecho que aún no lo logran, o sea, el hecho de aún no lograr algo imposible, es lo que al hombre o a la humanidad lo lleva a seguir realizando este tipo de proyectos, de máquinas para lograr lo imposible. A pesar de que hoy en día existe un consenso científico acerca de la imposibilidad de fabricar tales artilugios, diariamente miles de entusiastas de las energías alternativas intentan cambiar los principios de la termodinámica. Sus invenciones a base de imanes de neodimio quizás parezcan algo más sofisticados, como ya se mencionó el motor de magnetismo. Claro que, que tienen el mismo resultado que los otros, es decir, un cero. Pero se intenta. Sin embargo, al igual que su concepto iluminó la mente de muchos sabios del pasado y la de muchos no tan lejanos, es decir, de cajón pensar que los móviles de movimiento perpetuo ayudarán en el futuro a seguir con el avance de la sociedad a la ciencia y, como no, a la ingeniería, pues que al fin y al cabo es lo nuestro. Las recomendaciones, pues se recomienda tener las botellas que sean del mismo tamaño, ¿sí? Que sean del mismo tamaño, ya que estos factores son los que intervienen en la máquina de movimiento perpetuo, ya que una irregularidad, por lo mínimo que sea, ya no sería el movimiento deseado. Así también como el usar la misma cantidad del contenido de la botella, es decir, los 100 mililitros que sean igualitario en las 8 botellas. ¿Por qué? Pues por lo anterior mismo mencionado. También se cola a este grupo el aro de la bicicleta, ya que el aro tiene que ser perfecto, no tiene que tener ninguna bolladura y no tiene que estar con un radio faltante ni nada. Y también pues se recomienda usar los materiales reciclados, como por ejemplo las botellas o la misma bicicleta, que en vez de botarla en la chatarra, pues la podemos reutilizar. Finalmente tenemos nuestras referencias y muchas gracias por la atención prestada.